Buenos días, hablemos hoy de genética, hablemos de la naturaleza y hablemos de la belleza de la vida. Hablemos de esa genética que debemos conocer, la genética viva, esa genética del cruzamiento, del ADN, del RNA, y hablemos de esos elementos que son básicos para el trabajo de la ciencia. Eso, hablemos de genética desde todos los niveles, microscópico, macroscópico, y como lo estamos viendo acá en el video. Hablemos de esa genética viva, de la genética que nos da la capacidad de poder sobrevivir en este planeta. La genética de la vida, la genética del amor. Acá desde Anolaima Cachipay, haciendo el segundo video de enseñanza de la genética como un elemento básico para el trabajo científico. Genética de la vida, genética para vivir, genética con todas las características. Hablaremos y haremos una pequeña introducción de la genética como un elemento básico. Bien, entonces seguimos en nuestras aproximaciones que son bastante interesantes en esta teoría. Sin embargo, seguir quién diseñó al diseñador, la ausencia de una explicación obvia desde el punto de vista natural, es una pobre razón por la no seguir investigando los implicados y en controversia denominados creacionistas del diseño, inteligente, del que argumenta. A mí me parece que el motor evolutivo de la mar era la herencia de las características adquiridas. Los cambios anatómicos debido al efecto del medio ambiente podrían ser transmitidos a las descendencias. El hijo de un herrero heredaría los fuertes músculos que su padre había desarrollado en la fragua. Las jirafas estirarían su cuello para alcanzar las ramas. 50 cosas que hay que saber de la genética es lo que nos prepara a nosotros algo bien interesante, y es, obviamente, hacernos preguntas a las que quería decir en qué realidad era que descendía de un mono a través de su madre o de su padre. Parece que preferiría descender de un mono más que de un hombre cultivado que puso toda su cultura y elocuencia al servicio de los prejuicios y la falsedad. Esta teoría tiene un objeto de burla debido a su surgimiento en 1930 por iniciativa del biólogo favorito Steve Lysenko. Su insistencia, se entrenan al trigo para resistir las olas del frío, fue la causa de millones de fallecimientos por hombres en la Unión Soviética. En ocasiones las ideas de la mar se describen incluso como herejías, aunque equivocado en lo relativo a los detalles de la evolución, señaló con acierto que características biológicas eran hereditarias. Solo erró en lo relativo a los medios a través de lo que transmitía la herencia. El origen de las especies. Los medios reales a través de los cuales se transmite la herencia fueron esclarecidos a través de Darwin a principios de 1830. Se enredó el HMS Reed como naturalista en un viaje que le permitió efectuar observaciones detalladas de la flora y la fauna, especialmente en la isla Galápagos, situados al oeste de la costa del Ecuador, en cada una de las cuales anidaban especies ligeramente diferentes de pinzonte. Las similitudes y la diferencia entre una especie hizo que Darwin considerara que podrían estar relacionadas entre sí y con el pasado del tiempo se habían adaptado al entorno de la isla. La valoración de Darwin fue muy similar a la de Lamarck. Lo que diferenció fue su hipótesis, fue el mecanismo de la adaptación. El economista Robert Matthews en 1766 había descrito previamente la manera con la que los grupos de población que aumentan de tamaño compiten por los recursos, y en sus estudios Darwin aplicó este principio de la biología. Las variaciones aleatorias que ayudan al organismo a competir por el alimento y la cúpula facilitaban su supervivencia y transmitían su descendencia. Sin embargo, las variaciones con efectos negativos desaparecieron con el paso del tiempo a medida que los individuos portadores sucumbían frente al individuo mejor adaptado a su entorno. La selección natural no tenía ningún objeto ni propósito y tampoco otorgaba ninguna consideración especial a la vida humana. En la frase famosa de Herbert,
Spencer lo que importaba era la supervivencia de los mejores adaptados. Darwin propuso inicialmente su idea en 1842, pero no la publicó por temor al escarnio que se había hecho de tratados como Vestige of Natural History, o sea, el vestigio de la historia natural de la creación. La parte 1 tiene que ver con la genética clásica. Trabajemos la teoría de la evolución. Hablemos de Charles Darwin. La grandeza de esta visión de la vida radica en que a partir de un comienzo tan simple han evolucionado y lo siguen haciendo innumerables formas extraordinariamente bellas y maravillosas. Cuando uno mira ese aspecto es bastante interesante. No hay nada en la biología que tenga sentido, sino es la luz de la evolución. Si bien Charles Darwin no conocía los genes ni los cromosomas, estos y todos los conceptos que se describen en este libro, que son 50 cosas que hay que saber de genética, nos ponen a nosotros en algo que se llama la última instancia con la genialidad contemplada en la vida en la Tierra. La teoría de la selección natural de Darwin sostiene que los organismos individuales heredan las características de sus progenitores con modificaciones pequeñas, imprescindibles. Los cambios que favorecen la supervivencia y la reproducción se multiplican en una determinada población con el paso del tiempo, mientras que los cambios que inducen efectos negativos desaparecen de manera gradual. La evolución en función de la selección natural es una sencillez tan hermosa que una vez comprendida, convierte de manera inmediata, cuando el biólogo Thomas Henry Wise escuchó por primera vez esta hipótesis, exclamó: ¡qué tremendamente estúpido soy por no haber pensado antes en ello! El escéptico al principio se convirtió después en un defensor más enérgico, hasta el punto de construir las 50 cosas que se deben saber sobre la genética. Hay algo bien importante, y es el razonamiento desde el diseño. A lo largo de varios siglos, antes de Darwin, los filósofos de la naturaleza habían intentado explicar la extraordinaria variedad de la vida sobre la Tierra. Por supuesto, la solución tradicional se refería a lo sobrenatural sobre la vida. Era creada toda su diversidad por un Dios, y los rasgos que permitían un organismo concreto adaptarse a dicha ecología estaban en función del plan del gran creador. Esta clase número 2 tiene que ver con la genética y obviamente con el trabajo de ciencia. Este trabajo de ciencia que es supremamente importante. Contamos con una lupa que nos va a servir para mirar las estructuras internas de la materia. Contamos obviamente con el material de Gregorio Mendel, nuestro gran sacerdote y padre de la genética, donde tenemos unos guisantes dentro de estos rasgos para mirar ciertas características, y tenemos obviamente los guisantes ya que han germinado y han trabajado como uno de los elementos básicos de la genética, el estudio de la genética. Tenemos obviamente un objeto que nos va a permitir ver ciertas estructuras a nivel del infrarrojo con esto, y tenemos una brújula. Bueno, orientar la ciencia con unos elementos tan pequeños, tan pocos, pero trabajar la ciencia de esa manera articulada y trabajar la ingeniería genética y trabajar una serie de elementos son indispensables en el campo científico. La misma invención del microscopio que nos permitió conocer ese mundo maravilloso de lo microscópico. Robert Hooke, cuando hace su trabajo con los corchos, descubre algo fascinante, que es el trabajo de la ciencia, del microscopio, la microscopía. Desconocíamos ese mundo maravilloso de los microorganismos, las bacterias y los virus, todo lo que haya atacado al ser humano, y es un elemento básico. Entonces, aquí veo unos elementos muy pequeños donde estoy desde acá recreando una clase de genética, de la ingeniería genética, donde ustedes ahorita van a escuchar algunos argumentos, algo supremamente importante en el campo de la ciencia, y van a poder detectar y ver muy de cerca estos elementos que hacen parte de un profesor que quiere hacer ciencia y que está haciendo ciencia de una manera recreativa para los jóvenes que en este momento se están bañando las manos y están en casa recreando
toda esa capacidad intelectual, recreando todo eso de querer y armar la ciencia, desde una brújula, desde unos vasos con 2 guisantes, y unos lentes para infrarrojos y obviamente la lupa. No tengo microscopio en este momento acá, no traje, pero los elementos que tengo me han servido para hacer la investigación, y aquí pues miro en milímetros los tamaños de ciertas estructuras, de insectos, de la adaptabilidad al cambio climático y a esa serie de cosas más. El cambio climático juega un papel importante, por eso yo lo invito, señor estudiante, desde el Colegio Rodrigo Lara Bonilla con el profesor Max, a trabajar y enamorarse de la ciencia, amar la ciencia, y amar la ciencia de una manera diferente, con cosas muy elementales de uso cotidiano de la casa, que las puede usted utilizar para hacer ciencia. Listo, vamos a un corte. Bien, dando ya por final este capítulo y esta clase de genética, mirando los guisantes de Gregorio Mendel, donde descubre que hay fenotipos y genotipos, y hay unos genes dominantes y unos genes recesivos, pues uno los puede observar aquí fácilmente, y es las mismas semanas de estos guisantes que he colocado en experimentación, pues muestran diferentes desarrollos. Por adaptabilidad, pues no puedo tomar las tesis de Lamarck, y mal haría tomar ese tipo de tesis, pero sí puedo decir que esa adaptabilidad frente a lo que podemos observar acá, en este grano de un guisante o alberja o frijol, observado a través de la lupa que tengo acá y poseo, pues veo unas características que son bien importantes. Por eso le digo que no puedo estar en sintonía con lo que dice Lamarck, con estos elementos que hacemos ciencia y que hablamos de astronomía, pues son unos elementos básicos. Vamos a comenzar una introducción. Vivimos en una auténtica revolución del conocimiento humano. Desde que nuestra especie es capaz de elaborar un razonamiento complejo, nos hemos preguntado de dónde venimos, por qué nos comportamos como lo hacemos, cómo actúan nuestros cuerpos en la enfermedad y en la salud, y por qué nos parecemos tantos unos a otros, aunque al mismo tiempo somos muy distintos y poseemos una maravillosa individualidad. La filosofía, la psicología, la biología, la medicina, la antropología e incluso la religión han intentado ofrecer con cierto éxito respuestas a estas preguntas. Sin embargo, hasta hace muy poco carecíamos de una pieza fundamental de este rompecabezas, una pieza de gran significación en todos los aspectos de la existencia humana, el conocimiento de nuestro código genético. La genética es una ciencia joven. Han transcurrido algo más de 50 años desde que Crick y Watson descubrieron el secreto de la vida, la estructura de la molécula del ácido desoxirribonucleico ADN, el primer borrador del genoma humano, incompleto, el cual se publicó en el año 2001. No obstante, esta rama incipiente del conocimiento ya está empezando a cambiar nuestra manera de entender la vida sobre la Tierra y demostrar la realidad de la evolución y permitirnos rastrear nuestros orígenes hasta los primeros seres humanos que desde África poblaron el mundo. La genética también nos ha ofrecido nuevas herramientas forenses. Además nos explica cómo se forja un individuo a través de los mecanismos naturales y de la cultura. Por otra parte, estamos entrando en una nueva era de la medicina genética, que augura tratamientos diseñados a la medida del perfil genético de cada paciente. La regeneración de tejidos nuevos a partir de células madres, los tratamientos de terapia genética para la corrección de las mutaciones peligrosas y el diseño de pruebas diagnósticas que permitan detectar y reducir los riesgos hereditarios para la salud. Pero también plantea graves problemas éticos. La ingeniería genética, la clonación, la discriminación genética de los bebés de diseño indican a menudo que la abreviatura ADN no solamente significa ácido desoxirribonucleico, sino también una gran controversia que juega este papel importante de la genética.
Entonces, cada individuo es, por supuesto, mucho más que la suma de muchos genes. Otras partes del genoma, como los segmentos previamente denominados el ADN basura, también son importantes y quizá fundamentales. Por todo lo señalado, el estudio de la vida sin la consideración de la genética representa no solo la mitad de la historia, sino que tenemos la enorme fortuna de vivir en una época en que la humanidad puede llegar por fin a conocer la otra mitad. Entonces, estos son unos elementos básicos que quería que ustedes consideraran en el trabajo y con estas pocas herramientas, como lo hizo el padre Gregorio Mendel, el padre de la genética. No se te olvide, báñate las manos y no salgas de casa.